Sí y no son palabras chiquitas que tienen un peso increíble. Dos letras cada una, pero sí y no pueden ser una jaula o una liberación, porque un sí o un no no son solo respuestas, son decisiones que después nos siguen a todas partes. En teoría, un sí abre posibilidades. En la práctica, a veces, abre problemas. Y un no, aunque es la esencia de la negación, a veces nos ayuda a cerrar puertas que necesitábamos cerrar o que nos daba miedo cerrar. La pregunta no es si decís sí o no. La pregunta es ¿desde dónde lo estás diciendo? Si tú sí o tú no sale desde el impulso, desde el entusiasmo del momento, desde las ganas de quedar bien, ahí tenemos jaula asegurada. Uno queda preso. ¿Para qué dije que sí? ¿Cómo puedo hacer para no ir sin quedar mal? Pero cuando el sí o el no salen desde la convicción, desde la claridad, desde esto es lo que puedo y esto no puedo, la vida se vuelve más sencilla. Ojo que no dije más fácil, sino más simple, que siempre es mejor. Todos alguna vez prometimos algo que no deberíamos haber prometido, por impulso, por emoción, por culpa, por presión o simplemente porque quedaba bien decir que sí o que no. Y después lo pagamos con ansiedad, con enojo, con frustración y a veces hasta con un poquito de vergüenza con uno mismo. Pero ojo, un error no arruina tu credibilidad. Lo que sí la arruina es no revisarlo. Ahora, ¿es posible renegociar un sí que dije de manera equivocada? Claro que sí. La verdad es que no hace falta escribir un ensayo ni pedirle perdón a medio mundo. Es simplemente decir, ¿sabes qué? Chequeé mejor mi agenda o mi energía o mi disponibilidad o mi realidad y me di cuenta de que no voy a poder cumplir como corresponde. Prefiero ser honesto ahora antes que fallar después. Contra el fantasma que todos tenemos del ¿qué van a decir si me desdigo? La mayoría de la gente lo agradece, porque la claridad siempre es un alivio, aunque venga un poco tarde. Y si alguien no lo entiende, bueno, no es tan grave. En definitiva, es el mal menor. Ahora, hay un impacto invisible, porque tu sí o tu no solo te afectan a vos. La trampa es pensar que cuando yo digo sí, me comprometo yo, y cuando digo no, me libero yo. Ojalá fuera tan simple. Un sí mal dicho puede afectar a tu familia, tu descanso, tu energía, tu humor y sobre todo tu capacidad de decir otros sí a cosas que de verdad te parecen importantes. Un no mal dicho puede complicar oportunidades, relaciones, crecimiento personal y uno que es esencial, la confianza en vos mismo. ¿Por qué me escondí? ¿Por qué me achiqué? ¿O por qué no me animé a pasar al frente? Es decir, ningún sí ni ningún no viajan solos. Llevan equipaje y llevan pasajeros. Por eso son tan importantes como cuando sos el conductor asignado y te propones ser el sobrio de la noche. Así. Es decir, sos el que está en control de la situación y asumís la responsabilidad por las personas que te importan. De la misma manera, uno debiera manejar sus sí y sus no. Viste que hoy está de moda la cultura del entusiasmo inmediato, pero a veces es mejor la sabiduría de prometer más chiquito. Cuando te dicen, dale, dale, lo hacemos juntos, contá conmigo, no te preocupes, después vemos cómo se arregla. El entusiasmo, la verdad es que es hermoso, pero tiene un defecto. Tiene el defecto de que dura lo que dura la emoción del momento.
Y la mayoría de los compromisos no se cumplen con emoción, se cumplen con consistencia, con persistencia, con paciencia. Por eso, prometer más chiquito es mejor. Decir, podemos empezar por esto, hasta acá llego, prefiero hacerlo más despacio, pero hacerlo bien. Es decir, prometer más chiquito no te hace menos generoso, pero definitivamente te hace más confiable. Va construyendo una imagen de vos. Entonces, las demás personas empiezan a entender que cuando te comprometes no vas a fallar. Y cuando decís que no, no tienen que preguntar dos veces. Me estoy acordando, te cuento una anécdota chiquitita. Estaba trabajando en Suecia y uno de los fines de semana mi compañera María, que era mi compañera de oficina, me invita a pasar el fin de semana en su casa. Cuando llegamos, Walter, su esposo, se estaba preparando un sándwich y muy atento me dice, ¿querés uno? ¿Qué respondí? Lo que contestamos los latinoamericanos por defecto, no, gracias. Pero mi amiga María, que afortunadamente había vivido varios años en España, se sonrió y con total naturalidad le dijo, Walter, ofrecele de nuevo. Los latinos siempre dicen primero que no como cortesía y luego te aceptan el sándwich. La verdad es que nos reímos en ese momento. Y no solo disfruté del sándwich, sino también de la explicación. Porque hasta ese momento, para mí, era una respuesta automática, absolutamente natural. ¿Por qué? Porque hay cosas que arrastramos con la cultura. En México, por ejemplo, es muy popular el dicho, calladitos nos vemos más bonitos. Y eso complica mucho las cosas. Es mucho más fácil decir sí o no y listo. En otros países se usa mucho decir ahorita, que nunca significa ya mismo, sino que depende de lo larga que sea la pronunciación de la I. Puede ser ahorita, ¿sí? Pero ahorita nunca es ya. En Colombia te dicen, ay doctora, qué pena con usted. No insistas. Eso que estás pidiendo ya es caso perdido. No es que sienten pena, es la forma políticamente correcta de decir lo que está pidiendo no va a suceder. Entonces, en lugar del silencio o de eufemismos o de un sí gigante un día y fallar después o un no y un luego me arrepiento, la verdad que en épocas donde las palabras son órdenes que se cargan en forma de prompts y que se toman de manera literal, empezar a decir sí o no, claritos y comprometidos, nos pueden aliviar la carga y además nos crean una mejor reputación. Al final, todo se reduce a esto. Tus sí y tus no determinan a qué vida le decís sí y a qué vida te estás diciendo no. ¿Querés una vida más simple? Anda por la claridad, no por la perfección, ni por el sobreentusiasmo, ni por lo polite. Claridad. Un sí claro te ordena, un no claro te protege. Y cuando tus palabras y tu realidad se alinean, te liberas de las jaulas y no necesitas escaparte de ningún lado ni poner ninguna excusa. Simplemente respiras libertad. Fíjate a qué le vas a decir que sí o que no en estos días. Y si te gustó el video, decinos sí suscribiéndote al canal y dejándonos algún comentario. Tu sí nos ayuda muchísimo para continuar creando contenido de calidad. No porque ganemos nada, sino porque nos alienta a seguir. Muchas gracias. Nos vemos pronto.